Bien, buenos días, señorías. Dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Señora Chivite, la verdad que su discurso era previsible. El propio acuerdo programático establecía que debía ceñirse a él. Vamos, que no podía salirse mucho del guión. Una primera muestra, en fin, de la confianza que se tienen entre ustedes. Sus socios se fían tanto de usted, señora Chivite, que le hacen firmar en el acuerdo programático qué puede y qué no puede decir en el discurso de investidura, en el discurso de su investidura. Pero, en fin, vayamos a lo importante. Usted no va a presidir un gobierno progresista, ni va a presidir un gobierno de progreso. Va a presidir un gobierno de retroceso para Navarra. Vaya inicio de la legislatura, señora Chivite. Volkswagen firma un acuerdo con Hyundai para fabricar baterías en España. Esto lo que significa, por si alguno no lo sabe, es que la inversión de la planta de baterías no la hace el propio grupo Volkswagen en Landaven, que se hace por un tercero y además se lo llevan a la ciudad del transporte. Todo lo contrario de lo que se hace en Martorell, todo lo contrario de lo que el comité de empresa estaba solicitando. ¿Recuerda sus palabras, señora Chivite? A Landaven le va a ir bien. Sin embargo, el presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra advertía en estos últimos días de las nefastas consecuencias que tendrá para Volkswagen a largo plazo la decisión de no ubicar en las instalaciones de Landaven la planta de baterías. El riesgo, decía él, textual, es que la fábrica pierda la mitad de su tamaño a largo plazo a base de amortizar los puestos de quienes se jubilan, afirmaba. Y decía más, todos los que han colaborado en el proyecto para traer Hyundai Mobis en referencia a su gobierno, señora Chivite, que ha sido cómplice, y al gobierno del señor Sánchez, todos ellos no son conscientes de las consecuencias que esto va a traer para la industria. Un error histórico, afirmaba el presidente del comité de empresa. Pero su acuerdo de gobierno, señora Chivite, esto sí, se titula Acuerdo Programático para un Gobierno Progresista y Plural. Progresista, claro, porque ustedes son progresistas, todos ustedes. Se autocalifican de progresistas y a partir de aquí, pues todo vale. Pero yo me voy a preguntar y les voy a preguntar, ¿es progresista trabajar de la mano de la multinacional contra los intereses, contra la posición del comité de empresa de Volkswagen? ¿Una posición unánime? ¿Es progresista que su gobierno busque suelo industrial y le haga el trabajo a la multinacional para que Volkswagen tenga menos trabajadores en un futuro inmediato, señora Chivite? ¿Es progresista que esta decisión del gobierno del PSN, de Geroa Bai, de EH Bildu y de Contigo Navarra signifique menos competitividad en Landaven, menos competitividad en Volkswagen para el futuro? ¿O es progresista que con esta decisión estén ayudando todos ustedes a que el sector de la automoción se vaya desinflando en Navarra y se comiencen a cerrar, y lo veremos con el paso del tiempo, en poquitos meses, empresas que van a terminar echando a la calle a trabajadores y trabajadoras en nuestra comunidad? Quizá sea progresista que este Gobierno ponga 40 millones de euros de todos los navarros para sacar la vía de Volkswagen Navarra, sabiendo que la empresa de baterías, porque ustedes ya lo sabían, se iba a poner en la ciudad del transporte y que el grupo no iba a invertir directamente. Progresista es darle 40 millones a la multinacional, pero no exigirle el compromiso de empleo en Navarra. Y debe ser muy progresista, señora Chivite, no escuchar a UGT, a Comisiones Obreras, a ELA, a LAB, a CGT, no atender sus demandas, engañarlos miserablemente y ponerse del lado de los intereses del Partido Socialista Obrero Español y de los intereses del PSOE. Por no hablar, señorías, silencio. De lo progresista, señorías, que es que estas baterías se vayan a trasladar hasta Landaven en camiones por la ronda de Pamplona, con lo que eso supone desde el punto de vista medioambiental. Este Gobierno, que entre hoy y mañana van a avalar, traiciona a los trabajadores de Navarra, traiciona a nuestra gente joven y su futuro, y traiciona a un sector estratégico para Navarra como el de la automoción. Este Gobierno y todos ustedes, cada uno en el ámbito de responsabilidad, unos más que otros, pero todos metidos en el ajo, han ayudado a la empresa a tomar la decisión que más perjudica a los trabajadores, al empleo y al futuro en esta tierra. Pero que los trabajadores, que los navarros y las navarras estén tranquilos, porque vamos a tener un Gobierno superprogresista, ¿verdad?, y plural. Claro, eso sí. ¿Qué van a hacer ustedes, señora Chivite? ¿Qué van a hacer ustedes que son tan progresistas cuando no se renueve un solo contrato eventual en Volkswagen? ¿Qué van a hacer ustedes cuando se cierren una tras otra varias empresas auxiliares en nuestra comunidad? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los defensores del empleo de calidad y, en fin,
de los que tanto han luchado contra la precariedad laboral, cuando Hyundai Mobis contrate trabajadores en peores condiciones laborales que esos mismos contratos si estuvieran en Landaven, bajo el paraguas de Volkswagen, con la ayuda de este gobierno tan progre. Usted, señora Chivite, usted, señora Aznal, señora Barcos, señor Alfaro, ¿con qué cara van a mirar a esos trabajadores? ¿Me pueden explicar por qué han estado conspirando, señora Chivite, señor Irujo, señora Yerdi, desde el Gobierno de Navarra para vender suelo, para facilitar la operación, cual especuladores, perjudicando de esta manera el futuro de Navarra? Que no me escuchen a mí, la verdad es que yo estoy acostumbrado, pero que no escuchen al comité de empresa me parece, en fin, inadmisible. Y el comité de empresa en varias ocasiones había repetido que si esto se producía, se comprometía seriamente el futuro de Volkswagen. ¿No han escuchado como yo que esto supone que cada coche que se fabrique en Landaven va a ser 300 euros más caro que el de Martorell y, por tanto, no vamos a poder competir en precio con ellos y se van a llevar más producción y van a generar el empleo allá? ¿No entienden que esta decisión va a obligar a los trabajadores a perder derechos? ¿Por qué todos sus partidos políticos no le han exigido a Sánchez que si a Volkswagen se le da centenares de millones de euros en ayudas públicas, esta empresa tenga que garantizar el empleo en Navarra? ¿Por qué no han exigido que se trate igual a Landaven que a Martorell? Señores de Bildu, parece mentira, parece mentira. Ponen un gobierno para que haga esto. Lo avalan y lo justifican. Sí. ¿Qué le van a decir a su gente, la que trabaja en Volkswagen, en el sector de la automoción? ¿Qué les van a decir? Porque no vale con decir estoy en contra, no lo comparto. No, no. Van a premiar de nuevo a la señora Chivite, al señor Ayerdi, al señor Irujo, a todos los que han traicionado a ese comité de empresa. Ustedes van a mantener este gobierno y ustedes han mantenido en estos últimos años el gobierno que acaba de cometer el mayor atentado contra el empleo en Navarra. Sí. Ustedes, señores de Bildu. Señora Chivite, que esta noticia se conozca además, precisamente después de las elecciones forales y generales, significa que ustedes lo tenían todo atado y bien atado, porque de haberse sabido antes, evidentemente, pues las consecuencias políticas serían las que fueran. Qué casualidad que se conozca cuando ustedes acaban de anunciar el acuerdo de gobierno. Son especialistas en engañar a los navarros. Esta actitud es la que define a su gobierno. Deja a las claras sus mentiras. Ni son progresistas, ni defienden el empleo, ni defienden el futuro para Navarra. Se pliegan a los intereses de los poderosos, a los intereses de las multinacionales, a los intereses del Partido Socialista Obrero Español, a los intereses de Pedro Sánchez, que le debe mucho a Cataluña y, por tanto, decidieron ayudar a Martorell a costa del empleo de Landaven. Y luego tendrán la desvergüenza todos ustedes de manifestarse con los trabajadores cuando llegue el momento. Lamentable, la verdad que lamentable. Este ejemplo lo retrata, esta es la realidad. Todo su discurso, este superprogre, no se sostiene. Se cae como un castillo de naipes solo con este ejemplo y muestra lo que de verdad son ustedes. Ustedes defienden sus sillones, defienden sus sueldos y defienden sus coches oficiales y lo demás les importa un comino. Ustedes son progresistas de boquilla. Ustedes se preocupan de ustedes, de sus amigos y de sus amiguetes, de nadie más. Y mire, señora Chivite, no se equivoque. Este no es el gobierno que necesitan los navarros. Solo es el gobierno que usted ha querido. Porque le vuelvo a decir, usted no va a presidir un gobierno de progreso, sino un nuevo gobierno de retroceso para Navarra. Para muestra, un botón. Hay más ejemplos que demuestran que el supuesto acuerdo de progreso, este del que habla, no es más que un acuerdo de conveniencia. Un acuerdo de conveniencia entre perdedores, entre todos aquellos que han perdido en las elecciones, que además nace roto desde el inicio. ¿Acaso han sido buenos para Navarra en estos años los acuerdos de todos los perdedores? ¿Han traído más prosperidad? ¿Han traído más empleo y mayor calidad de vida? ¿Han traído más precariedad laboral o menos? ¿Han traído una mejor sanidad pública o una peor sanidad pública? ¿Hay menos o más vivienda a precios asequibles? ¿La renta garantizada nos ayuda a salir del desempleo o, por el contrario, desincentiva a trabajar? ¿Hay más educación en libertad o menos educación en libertad? ¿Se puede elegir el modelo educativo o no se puede elegir? ¿Recibir mejores servicios públicos o peores servicios públicos, a pesar de los impuestos que se pagan? ¿Más protección para las mujeres ante la violencia de género, ante la violencia machista? ¿O leyes como la del solo es sí, que ha permitido la rebaja de penas a más de 1.100 violadores y pederastas y la excarcelación de más de 100?
porque de esto se trata la política, de que hemos acabado una nefasta legislatura anterior y de que empezamos otra en los mismos términos y además sin propósito de la enmienda. No hace falta más que escucharla en la mañana de hoy. Todo indica que vamos a ir a peor. Le tengo que recordar algunos datos de su gestión en estos últimos 4 años, que demuestran el progresismo de todos ustedes. La presión fiscal en Navarra en el máximo nivel histórico, un 23,4%. La Comunidad Foral de Navarra tiene un 18,26% más de personas paradas desde que inició la legislatura hasta ahora, según la EPA. En comparación con la situación de Navarra en el segundo trimestre del año 2019, señora Chivite, y no se ría, hay 4.400 personas más en paro. 4.400. Se puede reír de ellas. Los datos de salud, señora Chivite, mire. La cartera que el PSN, en fin, abandona e intercambia con Geroa Bai ante la incapacidad, porque esa es la palabra, de resolver los problemas del sistema sanitario navarro. Cuando empezamos la legislatura había 38.056 personas en lista de espera. Al terminar la legislatura tenemos 57.177. Toma progresismo. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, en el año 2019 la tasa AROPE de pobreza y exclusión en Navarra era del 11,7. En el año 2022 el último dato es del 14,5. Más vale que son progresistas. Y si hablamos de pobreza severa, gente que no puede permitirse comer carne o pescado 2 veces a la semana, gente que no puede permitirse tener coche, un ordenador o afrontar gastos imprevistos, por ejemplo. Hay 8 comunidades en España que están en mejor situación que los navarros y las navarras. ¿Esto es progreso o es retroceso? Pero vayamos a la política de vivienda. Lista de demandantes de vivienda protegida por las nubes. Calificación de vivienda protegida en los suelos. La tasa de emancipación juvenil ha empeorado 5 puntos porcentuales desde que usted es presidenta. Fondos NES. En octubre de 2020, la señora Chivite prometió que iban a llegar a Navarra 3.418 millones de euros. Final de julio de 2023, 3 años después, Navarra tiene asignados 526,2, es decir, el 15,4% de lo que usted prometió hace 3 años. Pero todo muy progresista. Lo cierto es que aquí estamos, a mitad de agosto, tras un bochornoso espectáculo de acusaciones cruzadas, de amenazas, de puñaladas, de baile de sillas entre todos ustedes, un ambiente de nula confianza que hay entre ustedes, que anticipa la inestabilidad que va a regir esta legislatura. Lo vivido en los 4 años anteriores va a ser un chiste con lo que vamos a vivir en estos 4 años que vienen ahora, va a ser una anécdota. El gobierno que usted aspira a presidir, señora Chivite, nace roto. Nace ya como 2 gobiernos, uno del Partido Socialista y uno de Geroa Bai. 2 formaciones, un gobierno de conveniencia y, a su vez, dentro de Geroa Bai, también con 2 gobiernos, una de Geroa Bai Social Verdes y otra del Partido Nacionalista Vasco. Nada más que eso. Un gobierno de retroceso, no un gobierno de progreso. Y leyendo su acuerdo programático, señora Chivite, queda patente el escaso tiempo que le han dedicado, muchísimo menos que el reparto de sillones. Esta es la verdad. 58 páginas vacías de contenido, sin concreción, sin ambición, por mejorar Navarra, repleto de generalidades. La única excepción, ahí sí han afinado un poco más los desacuerdos y el control, porque ustedes no se fían de ustedes mismos. Ahí sí han querido dejarlo todo claro. En su acuerdo para esta legislatura dicen que ahora sí, han tenido 4 años, tuvieron otros 4 años anteriores, pero ahora sí van a hacer lo que no han hecho hasta ahora. ¿Cómo pretenden que la sociedad navarra les crea? Recogen propuestas y políticas que han sido un rotundo fracaso, como la política de vivienda. Tal vez por eso se la han quitado a Geroa Bai, pero bueno, se la dan, en fin, a Contigo Navarra. A mí no me genera mucha confianza, la realidad es esa. Por cierto, usted que hablaba del autogobierno, señora Chivite, y señores del PNV, no se entiende que el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca presente un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley estatal por invadir competencias y que aquí, en fin, el Partido Nacionalista Vasco pues diga que no pasa nada y miramos para otro lado. Más fracasos recogidos en su acuerdo programático. La lucha contra la despoblación, lo vuelven a traer. Dotar a la cultura del presupuesto, un presupuesto del 1,5%. Pero si la pasada legislatura tuvieron millones y millones de euros y llegaron al 0,8, no tienen ninguna credibilidad. Y llegamos a una parte fundamental, salud. Está claro que no tienen ni idea de lo que quieren hacer con el Departamento de Salud. Una de las patatas calientes de este Gobierno y uno de los principales problemas de los navarros y de las navarras. Y se lo despachan en el acuerdo programático en folio y medio. Vuelven a repetir, eso sí, los mismos propósitos que han estado proclamando durante la anterior legislatura. Y de nuevo tenemos que leer, asombrados, eso sí, yo no lo voy a ocultar,
y escuchar aquello de que se aplicará una estrategia integral frente a las listas de espera que incluya medidas a corto, a medio y a largo plazo. ¿Cuántas veces se lo hemos oído a usted, señora consejera? ¿Cuántas veces ha fracasado usted, señora consejera? ¿Cuántas veces ha fracasado su gobierno, señora Chivite? Todos ustedes respaldando esas políticas, todos ustedes cómplices. Proponen ahora también una ley del tercer sector, después de que rechazaran la que propusimos nosotros. Ahora hay que hacer la UCI pediátrica, también lo hemos pedido en infinidad de ocasiones, pero tampoco han querido nunca. Y ahora dicen que hablan del 0,7 de financiación en materia de cooperación. Es una burla más. Si vamos a la Policía Foral, un área importante de desacuerdo. En este caso, de desacuerdo. Si ustedes no están de acuerdo en esto, ¿cómo va a avanzar el desarrollo de la Policía Foral, el modelo policial en Navarra? Y en educación, pues siguen con sus obsesiones, con sus ataques a la educación concertada y a la libertad de elección de centro. Ojo, constitucionalmente consagrado ese derecho, en su compromiso de no aumentar las unidades, aunque la demanda siga creciendo y les desborde. Eliminar conciertos de bachillerato en todos los centros no es recortar derechos. Eso no es recortar derechos, ¿verdad? Hablan del inicio inmediato de negociaciones para transferencias de competencias reconocidas en la LORAZNA, pero no mencionan algo tan sencillo como de qué estamos hablando, como cuáles. E incluyen, eso sí, una ponencia en el Parlamento que estudie la actualización de la LORAZNA. Mire, señora Chivite, usted sabe también como yo qué significa esto para sus socios. Cuestionar el estatus político de Navarra como comunidad foral diferenciada y dentro de España, integrada en la nación española. Eso es lo que significa para todos sus socios. Y mire, le voy a ser muy claro desde hoy. En este tema, usted sabe perfectamente dónde está UPN y sabe dónde va a estar UPN. Si ustedes, señores del Partido Socialista, no cambian de opinión, 11 parlamentarios del Partido Socialista y 15 de UPN, sumamos más que los 16 que suman los nacionalistas y los independentistas vascos. Que le quede claro, la mano tendida total y absolutamente incuestionable. Lo cierto es que poco más se puede decir de su pobre acuerdo programático. Sorprenden, eso sí, algunas renuncias a propuestas que recogieron en la anterior legislatura, en el anterior acuerdo, pero que ahora han desaparecido, como la creación de una ponencia parlamentaria para conseguir un acuerdo que deslegitime el terrorismo. Esto estaba en la anterior legislatura, en el acuerdo, pero ahora ya no aparece. Parece que ya, efectivamente, no les interesa. Donde ustedes sí han estado centrados es en los sillones. De nuevo, los navarros y las navarras vamos a pagar, en fin, con nuestro dinero una estructura de gobierno mastodóntica y, bueno, los deseos y las necesidades de sus socios pues se van a ver satisfechos. Otra práctica súper progresista. 25 o 26 millones de euros nos costó el Gobierno la legislatura anterior, más que el Gobierno de la señora Barcos. Una macroestructura de gobierno que Geroa y criticó en la pasada legislatura, en fin, un poco con la boca pequeña, ahora también con la boca pequeña, pues en fin, ha terminado aceptando. Incrementando ahora ya ni más ni menos una vicepresidencia de gobierno nueva. Yo no sé si no son conscientes de lo que les pasa a las familias, que hay gente en Navarra que no llega a fin de mes, que hay gente en Navarra a la que le ha subido las hipotecas, que hay gente en Navarra que está en una situación complicada. El ejercicio de empatía de todos ustedes es asombroso. Y habla de convivencia, señora Chivite, en su intervención. Su gobierno nace sin la condena expresa del terrorismo de ETA porque sus socios no han querido y usted lo acepta. Para hablar de convivencia tenga claro lo que le acabo de decir. Y mire, su gobierno fue penalizado en las urnas por los navarros, las pasadas elecciones, perdieron 2 parlamentarios, sí. Otra cosa es que, pese a que usted no lo quiere reconocer, Bildu ha sido el socio de gobierno más y haya compensado esa penalización y haya recogido esos 2 parlamentarios gracias al blanqueamiento, a la normalización que desde el Partido Socialista se le ha hecho y gracias al espacio también que Geroa Bai se ha dejado quitar. El castigo en las urnas no ha sido inconveniente para que usted, bueno, pues siga estando donde quería estar, conformar un gobierno con los mismos socios. Y obviamente Bildu, que es y se sabe más fuerte, va a subir el precio de su apoyo. Mire, el pasado martes pudimos leer ya un avance de lo que pretenden. Volveremos a ser, decían la portavoz de Bildu, volveremos a ser la llave de los contenidos en el derecho a decidir, en el autogobierno. Estamos a las puertas de un nuevo ciclo en Euskal Herria. La lucha, acuérdese de esta frase, señora Chivite, que es muy interesante. La lucha por la hegemonía se está abriendo de par en par también en Nafarroa. Con paciencia y con toda ambición para avanzar, podemos dar pasos decisorios en esta dirección durante esta legislatura. No me cabe duda de que la señora Aznar aprovechará el discurso para profundizar en todo esto. Lo cierto es que el cheque en blanco que Bildu le da a ustedes no les genera ninguna desconfianza. De Bildu sí se fían, Bildu sí es creíble para ustedes, su voto sin condiciones sí es aceptable para el Partido Socialista. No obstante, fíjense, qué casualidad, no lo dice Javier Esparza, lo dice el señor Andoni Ortúzar, presidente del PNV, el 31 de julio en El País.
Bildu es un peligro, y añadía, pueden ponerse una chaqueta de Armani, pero son el mismo partido marxista-leninista de siempre. Parece ser, señores de Geroa Bai, ¿verdad?, que ustedes no tienen reparo en gobernar con un partido marxista-leninista, con un partido del que afirman que es un peligro. Eso en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿verdad? Aquí en Navarra, como vale todo y les da igual, pues todo pasa. Y en cuanto a usted, señora Chivite, no lo voy a decir yo. Voy a hablar y voy a exponer lo que dicen sus compañeros del Partido Socialista. García Paje, con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina. Lambán, la inmensa mayoría de los aragoneses, conmigo a la cabeza, pensamos que con los herederos de la banda terrorista no hay que tener ninguna relación. Fernández Vara, ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos del Estado que combatió desde un grupo terrorista me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado, de fracaso como país, por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético, es decir, un medicamento para contener el vómito. Es curioso que todos aquellos del PNV del Partido Socialista que no se juegan sus sillones aquí vean, en fin, con recelo estos acuerdos con Bildu y no los compartan, pero todos del PNV o de Geroa Bai o del Partido Socialista que se juegan los sillones aquí y el poder aquí aplaudan con fervor esos acuerdos. En fin, a usted, señora Chivite, le produce alegría y satisfacción. Es lo que tiene pensar solo en su sillón y no pensar ni en Navarra ni en España. Al menos a mí me consuela que haya socialistas también que no piensan, en este caso, como usted. Y siguen con la matraca de un gobierno progresista y que su acuerdo responde a lo que han dicho las urnas. Y es mentira, esto no es así y lo sabe. Navarra quería políticas moderadas, alejadas de los populismos, alejadas de los comunismos y alejadas de la izquierda abertzale. Esta es la realidad. Claro que, bueno, llamarse progresistas pues solo se llaman ustedes a ustedes mismos, porque no puede ser progresista quien no cree en la libertad y en el progreso. Y ustedes han demostrado que no creen, todos ustedes. Y no puede ser progresista quien gobierna de la mano de la coordinadora del no, quien gobierna de la mano de aquellos que justifican y defienden el mayor recorte de derechos y libertades, como EH Bildu. Nos niega a UPN el progreso. Afirman que recortamos derechos. Recortamos derechos. ¿Qué derechos han recortado los gobiernos de UPN? Ninguno. ¿Con gobiernos de UPN la gente en Navarra podía trabajar? Por supuesto. Les recuerdo que hubo pleno empleo. ¿Llevaban a sus hijos al colegio que querían? Claro. ¿Se impulsó la escuela pública? Sí. ¿Se podía aprender euskera? Por supuesto. ¿Inglés? También. ¿Había becas para aquellos que necesitaban ayuda para poder estudiar y que menos recursos tenían? Más que ahora. ¿Había derechos sociales? Sí, les recuerdo que fue UPN quien convirtió los servicios sociales en derechos con casi 100 prestaciones garantizadas por ley. ¿Se hacían viviendas de protección oficial a precios asequibles? Sí. ¿Se impulsaron políticas de igualdad? Claro. ¿La gente que necesitaba ayuda recibía ayudas? Sí. ¿Te podías manifestar? ¿Había libertad de expresión? ¿Te podías encadenar? Claro que sí, siempre. ¿Se defendía la libertad sexual? Por supuesto. ¿Y la igualdad de oportunidades para todos? También. Pero ustedes, en fin, parece que reniegan de todo eso e intentan contar un mantra, otra historia que es total y absolutamente falsa. Una mentira más para justificar sus posiciones. Mire, señora Chivite, ¿qué derechos recortados tuvo usted cuando gobernaba UPN? Me lo explica luego en la réplica. Y también, bueno, pues hablan todos ustedes, en fin, de totalitarismo. ¿No son totalitarios quienes todavía hoy no condenan la violencia? Los asesinatos de ETA. Parece que no. ¿Y qué pasa con el totalitarismo de izquierdas? Que también existe. Ese sí, ese lo aprueban y además lo practican. Pero miren, para que les quede claro, la democracia, los derechos y las libertades llegaron mucho antes que sus gobiernos a Navarra, pero mucho antes que sus gobiernos. Es decir, parece que las inventaron ustedes, pero no. Todos ustedes han crecido en democracia, han crecido en libertad, con gobiernos de unión del pueblo navarro. No mientan más. Y usted, señora Chivite, ha vuelto a rechazar nuestra mano tendida, la mano tendida del principal partido de Navarra. Decía antes en su intervención, una Navarra que se tiene que construir contra nadie, bueno, excepto contra los 92.000 navarros y navarras que votaron a UPN. Usted rechazó la mano tendida de la Unión del Pueblo Navarro. Navarra tenía otra alternativa y usted libremente la rechazó. Pero no la puede negar, señora Chivite, por tanto no la niegue. Y de nuevo ha preferido pues lo que ha preferido. A EH Bildu, de nuevo ha optado por lo peor para Navarra, desde luego a nuestro juicio, y quien no quiere lo peor para Navarra es este partido, es Unión del Pueblo Navarro. Yo estoy seguro que ustedes no han sido valientes, ¿sabe por qué? Porque no quieren enfrentarse a todo lo que rodea a la izquierda abertzale. Porque no se atreven a apostar por una convivencia sana y real, cimentada sobre principios éticos. Porque viven mejor instalados, en fin, en supuestos bloques
que no existen en la sociedad y en su sectarismo político. Por el contrario, nosotros vamos a apoyar, sin ningún tipo de problema, ya lo digo también aquí hoy, en esta primera intervención, vamos a apoyar aquello que refuerce a Navarra como comunidad foral, aquello que ayude a Navarra a avanzar, a mejorar la vida de las personas. Ahí va a tener nuestro apoyo, eso sí, si no lo vuelve a despreciar, usted sabrá, usted decidirá. Nosotros lo tenemos claro, si es por el bien de Navarra, UPN no tiene inconveniente en aguantar y en hacer oídos sordos a todas las descalificaciones, a todas las tropelías que se han dicho y se seguirán diciendo de todos nosotros y del partido al que representamos. Por eso, ya le avanzo que este grupo parlamentario apoyará aquellas propuestas, escuche bien, que contribuyan a reforzar el amejoramiento y la Constitución española, a que los habitantes de la Ribera puedan beber agua y regar sus campos cuanto antes, a que avance el tren de alta velocidad, por cierto, ausente en su acuerdo programático, a que todas las personas que vivimos aquí tengamos las mismas oportunidades para trabajar en la Administración, sepamos o no sepamos euskera, eso sí, a que los que viven en las zonas rurales tengan accesos a servicios de calidad, a aliviar la carga fiscal de las familias y que no queden, como están hoy, en peor condición que el resto de las familias españolas, a ayudarles a sobrellevar la subida de precios de los alimentos, de las hipotecas, para que puedan llegar mejor a fin de mes, a que las personas que no tienen empleo lo encuentren, se genere empleo de calidad, se reduzca la brecha salarial y Navarra alcance el pleno empleo que ya alcanzó, como he dicho antes, con gobiernos de UPN, a garantizar la libertad de las familias para que puedan elegir, como siempre se ha elegido en esta tierra, el modelo educativo que quieren para sus hijos, a que todos los niños y los jóvenes, con independencia del poder adquisitivo de sus padres, de sus familias, puedan aprender inglés y tener un nivel suficiente para abrirse y labrarse un futuro y, además, a convertir el PAI en un modelo educativo en Navarra, a sacar de la lista de espera a todas esas miles y miles de personas que siguen esperando una primera consulta o una intervención, a que los pacientes que lo desean puedan ser atendidos también, señora Chivite, de forma presencial en la sanidad pública, a diseñar una nueva renta garantizada que ayude a quienes lo necesitan, pero que elimine las deficiencias que tiene la ley actual, a adoptar medidas eficaces, señora Chivite, para avanzar en la transición energética, en la descarbonización, a que todos vivamos y paseemos por las calles de nuestros pueblos y ciudades con total seguridad, a mejorar la convivencia, pero la convivencia de verdad, señora presidenta, desterrar la politización de las fiestas de nuestros pueblos y ciudades, a destinar más presupuesto a la I+D+I, a apoyar a los jóvenes para que puedan formarse, a trabajar, a acceder a una vivienda y a emanciparse, a luchar contra la violencia de género, contra la violencia machista y en favor de la igualdad real entre hombres y mujeres y de todas las personas con independencia de su orientación sexual. A estas y otras cuestiones que siempre hemos compartido y que nos unen a muchos en esta tierra. No obstante, y voy terminando, también le quiero dejar claro que UPN no va a ser su tabla de salvación cuando le fallen sus socios. UPN será exigente con usted. UPN no va a ceder nunca en sus principios y en sus valores, que son los que nos han hecho seguir siendo el principal partido de Navarra. Ejerceremos una oposición leal en primer lugar con nuestros votantes, leal con Navarra, leal con España, pero exigente y severa con usted. Haremos cuanto esté en nuestras manos para evitar el retroceso de Navarra que va a traer de nuevo su gobierno con Bildu. Nada más y muchas gracias.